justo y el otro injusto, uno es desinteresado y el otro egoísta, uno es amable y el otro odioso, uno el bárbaro y el otro el civilizado. En algunos casos llegan a utilizar a los hijos como arma arrojadiza, como hace esta otra pareja con su hija. Somos la noche y el día. Él es frío, distante, cómodo. Soy tranquilo y poco expresivo. No quiero discutir. Ella siempre grita todo el día, sus enfados duran mucho. Mi hija no me respeta y él no dice nada. Estoy humillada. He luchado mucho y él me describe como una persona patológica. Yo hablo mucho con la niña a mi modo, tranquilo, sin insultos. No hace de padre, no pone límites. La niña dijo que si nos separamos vendría conmigo. Sí, pero después vendría conmigo porque se cansaría de él. La poetisa Safo define al amor como un monstruo agridulce, mientras el poeta Crane Rain lo metaforiza así: cada rosa crece en un tallo infestado de tiburones. Los humanos recibimos calabazas al soñar con la media naranja. Verificamos en el análisis dos sexos casi sin relación, el uno con el otro, con diferencias que los separan y los alienan, y sin embargo anudados por lazos inconscientes imperativos de síntomas y goces que lo determinan. El trabajo psicoanalítico constata que una pareja son dos personas que creen encontrarse en el malentendido de sus sueños y que comparten dos fantasmas inconscientes que se suplementan. La coincidencia amorosa es un encuentro intersintomático. El amor y el deseo sexual surgen y se articulan alrededor de sus fantasmas inconscientes. La verdad del drama del amor es la de su ceguera, o sea, la de amar en el otro algo que no es el otro. Si fuéramos conscientes de ello, podríamos decir: no era ella, no era él, como ilustra Lacan. Así lo expresa con humor una analizante. Cuando estás con quien estás, es porque el que está contigo no es quien es. La biología no marca el destino sexual de los humanos, ni tampoco lo marca solamente una construcción social. No existe, por tanto, una adecuación natural o exclusivas variaciones culturales para el sexo físico o para el sexo psíquico. Más de 100 años de teorización y de experiencia analítica enseñan que nada permite elegir con libertad la manera de gozar, ya que cada sujeto se haya forzado a gozar de manera singular en el marco de la ley de su fantasma inconsciente, como sostén del deseo sexual, y condicionado por el lenguaje que impone un imposible en cualquier relación sexual. Las niñas y los niños, indiferenciados aún como sujetos, aprenden de su madre el habla y el amor a sí mismo y a los otros, que no es sin ambivalencia. Aprenden también a desear y lo hacen a partir de vivenciarse como el suplemento imaginario de su madre, que a su vez vive al infante como su complemento indispensable. Expresa una analizante: a veces me da la sensación de que estoy pegada a ella, somos una. Desde el momento de la instauración de este registro imaginario, anudado a lo real de las pulsiones corporales y a la terceridad simbólica del lenguaje, siempre encarnada en un otro, queda conformada la estructura subjetiva y determina al sujeto sin que él lo sepa. Los dos conceptos primordiales de lo idéntico y lo diferente estructuran el pensamiento humano. La posición sexual subjetiva inconsciente femenina no es patrimonio de las mujeres, ni la posición sexual subjetiva inconsciente masculina es solo de los hombres. Ambas posiciones sexuales inconscientes subjetivas se manifiestan en los seres que hablan, por tanto, en hombres y mujeres.
Estas posiciones sexuales subjetivas están directamente relacionadas con el tipo de goce al que cada sujeto se adscribe inconscientemente. Lacan plantea 3 tipos de goce en su teoría del goce. Goce definido como un opaco y denso entramado inconsciente de satisfacción inútil e insatisfacción mortificante, y concebido como la suposición de un deseo satisfecho. Sí, lo tenían inconsciente. El análisis no acabó con él. Los 3 goces. Un goce mítico y teórico, goce del cuerpo del otro primigenio, absoluto, incestuoso y prohibido. No hay otros paraísos que los paraísos perdidos, apunta también Borges. Paraíso mitológico de la suposición de un deseo realizado en plenitud, es decir, del niño como cuerpo de goce de su madre, del goce que el lenguaje se encarga de desalentar, exiliando al ablantecer de la naturaleza, de su madre y de sí mismo. Segundo, un goce del fantasma inconsciente y de las palabras. El sujeto del significante, hablantecer, encuentra así en el goce del fantasma inconsciente, que es el goce del cuerpo, que recae sobre la pulsión parcial, oral, anal, escópico e invocante, restos perdidos del mítico goce del otro. También encuentra en el goce de las palabras, fuera del cuerpo, una nueva condición de goce cuyo valor es el de asegurar el orden semántico y el sentido del lenguaje. Es un goce con medida, articulado al lenguaje y al intelecto, referente racional, ordenado y orientado. Y tercero, otro goce suplementario que divide subjetivamente a las mujeres. Lacan habla de otro goce suplementario, inefable, contingente, no todo en el goce del significante, propiamente femenino y del éxtasis de los místicos y los poetas. Un goce compatible con el goce del lenguaje antes mencionado. Un goce abismal que la hace extraña y ausente de sí misma. Un goce sin límites, como en un mar que no tiene fondo ni orilla. Lo que expresa una desubjetivación que le presenta la vivencia turbadora de no tener imagen ni cuerpo. Un goce enigmático, sin nombre ni asideros, sin referencias, que angustia a hombres y mujeres, porque hace desaparecer los límites del cuerpo y porque es un goce encontrado con asombro, desconcierto y hasta horror cuando el sujeto queda abolido. Un sujeto, mujer o hombre, en posición sexual inconsciente subjetiva femenina, color mujer, lo llama Lacan, busca el goce con una demanda de amor único, incondicional, sin barreras, jamás satisfecho, en su versión erotómana, como el que creyó tener con su madre en la primera infancia. Un amor que la amarre, que la identifique para soportar el ser otra para sí misma en su goce. Ofrece su cuerpo activa e interesadamente como objeto sexual el otro u otra y encuentra a lo sumo un signo de amor insuficiente, el goce sexual y eventualmente los hijos, por tanto un sentimiento de aflicción, insatisfacción y estrago. Un sujeto, hombre o mujer, en posición sexual inconsciente subjetiva masculina, color hombre, dice Lacan, inquiere por una parte el amor incondicional materno y por otra parte busca en el cuerpo del partener el objeto de su fantasma inconsciente, que causa su deseo y el goce sexual, representado por el rasgo de perversión fetichista que lo ata a su pareja. Encuentra en ella una demanda de amor irrealizable que no puede dar y que evoca su frustración y castración por insatisfecha e insuficiente. Encuentra también un goce enigmático, inquietante y desconocido
que lo asusta, lo angustia, lo excita y lo cuestiona. Su queja se refiere a la insuficiente demanda de reconocimiento en relación a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación, a lo que cuesta ganar dinero, a su perseverante e insatisfecha sexualidad, a que nunca alcanza lo que se le demanda. Una analizante constata esta imposibilidad estructural cuando le dice a su pareja: tú me das lo que no necesito y yo te pido lo que no tienes. Samuel Beckett nos aconseja: inténtalo de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor. Para concluir, les contaré un relato corto de Ana María Schua que evocó nuestras divinas tragicomedias en el circo de nuestras vidas. Al cuento. Dante, el hombre sin brazos, se ganaba la vida como escritor antes de entrar a trabajar en el circo. Beatriz, la croata sin piernas, tenía dos pequeños pies de diferente tamaño que nacían de sus caderas y era considerada la más hermosa de las artistas del circo. En una de sus actuaciones conjuntas, Beatriz conducía una bicicleta mientras Dante pedaleaba. Los espectadores aplaudían como tontos, sin darse cuenta de todo lo que podríamos hacer si tuviéramos esa otra mitad de la que nada sabemos, la mitad que nos falta, la otra parte de estos cuerpos inacabados que solo por ignorancia imaginamos completos. Bueno, empezamos con las preguntas. Para vos, que sería la siguiente: si te parece que el amor erotómana tiene sexo. No, he atendido varios pacientes delirantes que, independientemente de ser hombre, mujer, color mujer, tenían una erotomanía bastante erecta. Pero me parece un punto interesante, porque si uno sigue este camino para pensar lo que uno espera del otro, en este sentido de la erotomanía, no tiene nada que ver con el otro como sexual, ¿no? Es otro lugar, otro mundo, diría yo, ¿no? En un momento Lacan habla de la libido es del color del vacío. Entonces pensaba en esta dimensión del vacío ligada al objeto A y en relación a la pregunta de Rodar, ¿no? Poder pensar efectivamente que lo que uno espera del otro es algo que tiene que ver con la dimensión del lugar, ¿no? Entonces poder pensar el lugar ligado a la cuestión del objeto A y a la cuestión del vacío, ¿no? Y bueno, todos los malentendidos que se producen en la relación entre los sexos, puesto que lo que se trata siempre es de darle consistencia a un vacío, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante no perder de vista esta dimensión de bueno, todos estos ejemplos que has traído muy acertadamente, como siempre, ¿no? De que no se trata de eso, ¿no? De que no esta frase que hablaba antes con Paco, ¿no? El amor es dar lo que no se tiene, ¿no? Es decir, entonces estas frases que decimos, repetimos, ¿no? Y que a veces hay que poder darles una vuelta, ¿no? Para rescatar esta dimensión del lugar, ¿no? El lugar en el otro y un lugar en el otro que no sea alienante, ¿no? Del cual no se pueda separar lo suficiente. Bueno, si uno dibujara una cebolla, que en general hace llorar,
y pusiera en el centro el objeto A, ¿no? Lo que rodearía el objeto A es el falo, la ilusión fálica, ser, tener. Y lo que rodearía a ese objeto fálico sería el amor. O sea, como una ficción más para ocluir de alguna manera la falta. ¿Sí? Sí, Roberto. ¿Sí? Una pequeña aportación para Roque. Es Lacan que cita el precio del Señor de la Angustia, habla del color, de la libido. Los primeros ideogramas, en el caso de China, Lacan es lector, interesado en la escritura china. El ideograma de color es casi un pictograma que es una relación sexual, o sea, el ideograma que se va a significar color dibuja una relación sexual entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces de ahí se asocia en todo el ámbito de la sinología la idea del color y la idea de la libido. Y los poetas de la tradición oriental o extremo oriental van a decir que una de las ambiciones de la poesía es el color invisible. Es decir, hay colores groseros como el rojo intenso, el otro más pálido, hay toda una paleta de colores, ¿no? En lo que, digamos, el poeta más sutil deberá poder dar cuenta del color invisible, ligado a esta idea ya de la escritura y de la relación del color, ¿no? Por ejemplo, un hombre libidinoso es un hombre no verde en el caso del chino y el japonés, sino que es un hombre con color, ¿no? Demasiado lleno de color. Se trata de ir vaciando los colores intensos hasta lograr ese color invisible. No sé por así. Es el hombre invisible. El hombre invisible. Pero no intangible. Norberto, los ejemplos que has puesto son como bastante clásicos y tradicionales, los diálogos de pareja, ¿no? Pero no están llegando a las consultas o a los consultorios hombres o mujeres que no tienen estos diálogos, sino que tienen el diálogo de WhatsApp. Tienen el WhatsApp y a veces incluso para reconstruir ese diálogo en la sesión, porque ya no es yo le dije y él me dijo, es él me escribió o ella me escribió y sacan el móvil, porque no me acuerdo muy bien, y te leen toda la parrafada del WhatsApp en múltiples párrafos. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto podemos trabajar con eso? Y hasta qué punto no sé si no estamos ahí en un tiempo antes de que se plantee cualquier cuestión del amor. No sé qué es lo que está en juego. Para seguir en este camino, me parece que sí es el objeto A que es lo que interesa en el amor. No hay que olvidar justamente que este objeto A es más allá del espejo. Es decir, que más allá del espejo no hay sexuación. Y es lo interesante y además lo que puede hacer que uno puede amar a cualquiera, a un hermano, a un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante recordarse que el tema de este objeto A es algo que no tiene que ver con el espejo, es decir, con algo que pasa por la mirada, aunque es la mirada que parece ser, ¿no?, en la ficción del amor, lo más importante. Pero
no lo es. Dice antes que en los diálogos que ha ido seleccionando Norberto y también a colación de lo que dice Robert, lo que plantea, lo que se puede escuchar, uno de los muchos aspectos que se pueden escuchar en tu exposición, es el amor como posible tratamiento o como posibilidad para poder hacer con la labilidad de la posición sexual. Que antes no lo he explicado tan bien como ahora. Bueno, también. Sí, es decir, que el amor no tiene sexo. Y la posición sexual es lábil. En relación al color, tengo una paciente siempre enamorada y siempre abandonada, como ocurre a veces, y sigue pensando que va a poder enamorarse, es la única cosa que la hace existir. No es erotómana, pero es un tipo muy común y me confiesa con mucha dificultad que ha ido a consultar a una vidente. Y la vidente, evidentemente, lee todo lo que no consigue decir y lo lee con tanta facilidad, en este caso, que me vino la metáfora de los peces en un acuario. Y la vidente es la que puede leer el agua, ya que el agua en la cual vivimos nosotros los humanos es el significante. Y leer lo transparente del agua permite a la vidente ver lo que significa el deseo de esta mujer. Me parece muy ilustrativo de lo que has podido decir del color masculino o femenino o de la ausencia de color del que hablaba la señora que he escuchado en los chinos. Pero esta ausencia del color es un paso obligado, un pase que permite precisamente saber un poco mejor cómo se puede leer el significante, que es nuestra función al fin y al cabo. Sin decir que lo encontrarán. ¿Cómo? Porque si vas a uno de estos videntes, perdón, La diferencia entre un vidente y un psicoanalista es que te confirma que tienes que seguir buscando porque eso vendrá y te mete en una red infinita hacia la búsqueda del objeto. Vas a poder reconquistar este Tú vas a poder, y entonces este no es, el otro no es, mientras tiene que ir a la consulta a ver si era ese o no era ese. Claro, al final de un análisis no hay color. Se dice aquí no hay color, ¿verdad? Bueno, ya tenemos que terminar por no perder el tiempo. Y agradezco particularmente a María Cruz Estada que me va a traducir porque será más conveniente para mí. Entonces, d'abord, deux questions. La première, qu'est-ce qu'une mère? Et je reprendrai volontiers la définition de Winnicott. Une mère, c'est quelqu'un capable de haïr sans détruire. De entrada, dos preguntas. La primera, ¿qué es una madre? Retomaré
gustosamente la definición que hace Winnicott. Una madre es alguien capaz de odiar sin destruir. Et la seconde, qu'est-ce qu'un père? Et je vous proposerai, un père, c'est quelqu'un qui puisse dire que non. La segunda, ¿qué es un padre? Y les propongo que un padre es uno que pueda decir que no. Évidemment, notre contemporanéité nous oblige à reprendre ces questions dans une perspective liée plus ou moins aux questions qui se développent aujourd'hui sur le genre, donc gender theory. Evidentemente, nuestra contemporaneidad nos obliga a retomar estas cuestiones en una perspectiva ligadas más o menos a las cuestiones que se desarrollan hoy a propósito del género, la gender theory. En effet, la famille du style bourgeoisie XXe siècle a fait long feu, et même chez celles qui se définissent encore dans un repérage différence des sexes, le genre n'influe plus autant, voire plus du tout, dans la répartition des attributions de ce qui est la tâche attendue d'un père et de celle attendue d'une mère dans la famille contemporaine. En efecto, la familia del estilo burgués del siglo XX ha durado mucho, e incluso en aquellas que se definen aún con una referencia a la diferencia de los sexos, el género no influye ya tanto como antes, incluso nada en absoluto, en la repartición de las atribuciones de lo que es la tarea esperada de un padre y de la que es esperada de una madre en la familia contemporánea. Je ne développerai pas plus aujourd'hui cet aspect, mais je signale simplement que notre clinique actuelle nous oblige à revoir les catégories qui pouvaient être celles avec lesquelles nous avions travaillé auparavant. Hoy no desarrollaré más este aspecto, pero señalo solamente que nuestra clínica actual nos obliga a retomar las categorías que podrían ser aquellas con las que habíamos trabajado antes. Alors je fais allusion ici aux monoparentalités, aux homoparentalités, par rapport auxquelles nombre de mes confrères avaient annoncé les pires troubles, alors que l'expérience de cette clinique ne nous convie pas du tout à ce constat. Hago alusión con esto a las monoparentalidades y a las homoparentalidades, en relación con las cuales muchos de mis colegas habían anunciado los peores trastornos que iban a suceder, mientras que la experiencia de esta clínica no nos invita en absoluto a constatar esto. Alors, que se passe-t-il? Entonces, ¿qué ocurre? Il est clair que l'apport de Lacan dans cette matière est considérable et que la répartition proposée des catégories du patou de la sexuation est d'un grand éclairage quant à nos repérages actuels, notamment dans ce qui concerne la question des jouissances côté homme et côté femme. Está claro que el aporte de Lacan en esta materia es considerable y que la repartición propuesta de las categorías del no todo de la sexuación es de un gran aclaramiento en cuanto a nuestras referencias actuales, sobre todo en lo que concierne a la cuestión de los goces por el lado hombre y por el lado mujer. Alors c'est une occasion pour rappeler que Lacan, dans ses tableaux de la sexuation, ne spécifie pas qu'il s'agit du côté homme d'un homme au sens anatomique, et pas plus d'ailleurs que du côté femme, il s'agirait de l'anatomie. Es la ocasión para recordar que Lacan, en el cuadro de la sexuación, no especifica que se trate en el lado hombre del hombre en el sentido anatómico y en absoluto tampoco que del lado mujer se trataría de la anatomía. Mais j'insisterai plutôt sur cette idée que si la fonction paternelle, c'est bien celle qui trouve son ancrage dans les lois du langage qui régissent le rapport à la parole et au discours, il faut bien par conséquent qu'il y en ait au moins un qui puisse dire que non pour qu'il y ait efficience de cette fonction pour un enfant. Pero insistiré, más bien insistiré sobre esta idea de que si la función paterna es la que encuentra su anclaje en las leyes del lenguaje que rigen la relación con la palabra y con el discurso, en consecuencia tiene que haber alguien, uno al menos, que diga que no, para que haya eficiencia de esta función para un niño. Et quand je dis au moins un, c'est pas forcément au moins un homme au sens anatomique. Y cuando digo al menos uno, no se trata de un al menos uno, hombre anatómicamente o mujer anatómicamente. Je me cantonnerai aujourd'hui à développer la question de ce père-là, celui qui se définit par sa fonction. Me cantonaré hoy para desarrollar la cuestión de ese padre, el que se define por su función. À ce titre, je dois dire mon grand scepticisme sur le prétendu déclin du père ou de sa fonction,
Il me semble que y croire serait confondre, à mon sens, la fonction paternelle avec le père de la bourgeoisie. Y con respecto a esto debo hablar de mi gran escepticismo sobre el pretendido declive del padre o de su función. Me parece que creer en ello sería confundir, según lo pienso yo, la función paterna con el padre de la burguesía. Par conséquent, il n'y a pas de déclin du père à mon sens, mais en revanche, il y a toujours une difficulté pour que quelqu'un assume cette fonction auprès d'un enfant. En consecuencia, no hay declive del padre, según lo pienso yo, pero en revancha hay siempre una dificultad para que alguien asuma esta función junto a un niño. Alors ça a toujours, c'est pas actuel, ça a toujours existé en raison des difficultés spécifiques que requiert cette énonciation d'un dire que non, à différencier bien sûr de la censure ou du dire non banal et surtout de l'autoritarisme du père violent dont le père de Schreiber est une figure paradigmatique. Esto no tiene nada de actual, pero ha existido siempre en razón de las dificultades específicas que requiere esta enunciación de un decir que no, a diferenciar desde luego de la censura o de un decir no banal, decir que no banal, y sobre todo distinguirlo del autoritarismo del padre violento, de los cuales el padre de Schreiber es una figura paradigmática. Alors la question c'est toujours la même au fond lorsqu'une famille s'adresse à nous pour des difficultés dont le symptôme supporté par l'enfant témoigne d'une forme de discrédit de la parole. La cuestión es siempre la misma en el fondo, cuando una familia se dirige a nosotros por dificultades de las cuales el síntoma soportado por el niño testimonia de una forma de descrédito de la palabra. Un discrédit dont on perçoit souvent très vite qu'il est le résultat de cette difficulté d'une mise en place de la fonction paternelle, c'est-à-dire celle qui assure la performativité du langage. Un descrédito, entonces, del que se percibe a menudo muy deprisa, es el resultado de esta dificultad de una puesta en lugar de la función paterna, es decir, aquella que asegura la performatividad del lenguaje. Yo no sé si se entiende lo que es la performatividad del lenguaje. No. Bueno, entonces, la performatividad en el lenguaje son las palabras que significan en ellas mismas una acción. Por ejemplo, detente, ¿no? Significan una acción en sí mismas. Entonces, la función paterna es decir, la que asegura la performatividad del lenguaje. Et même si on peut adhérer à l'idée du déclin social de l'imago paternel bourgeois, il n'en demeure pas moins que la fonction paternelle est toujours à l'œuvre ou en manque d'œuvre, voire même désœuvrée, s'il n'y a pas quelqu'un auprès d'un enfant qui puisse dire que non, c'est-à-dire assumer cette performativité du langage. E incluso, si uno puede adherirse a la idea del declive social de la imago paterna burguesa, no es menos cierto que la función paterna está siempre en marcha o en falta de marcha, incluso desmarchada, si no hay alguien al lado de un niño que pueda decir que no, es decir, asumir esta performatividad del lenguaje. Lorsqu'on parle d'exception liée au père, c'est à mon sens celle qui, liée à la parole, assure sa mise en acte comme fonction. En d'autres termes, c'est celui ou celle qui peut assurer la performativité du langage pour un enfant. Cuando se habla de excepción ligada al padre, es, según lo pienso yo, la que, ligada a la palabra, asegura la puesta en acto como función. En otros términos, es este o esta que pueden asegurar la performatividad del lenguaje para un niño. J'ajouterais même qu'une fois entré dans la métaphore du signifiant du nom du père, tout reste à faire, c'est-à-dire l'effectuation de la fonction paternelle en tant que performativité du langage. Añadiré incluso que una vez entrado en la metáfora del significante del nombre del padre, todo queda por hacer, es decir, la efectuación de la función paterna en tanto que performatividad del lenguaje. Ainsi, il faut une opération supplémentaire, assurée par un tiers, celui qui n'est pas pris dans un lien de jouissance direct avec l'enfant, pour que cela puisse s'opérer. Así, es necesaria una operación suplementaria asegurada por un tercero, aquel que no esté tomado en un lazo de goce directo con el niño, para que esto pueda operar.
Je dirais même plus, il faut que ce soit quelqu'un qui accepte de renoncer à toute complicité imaginaire avec l'enfant et sa mère, pour qu'un enfant entende que langue et jouissance ne sont pas du même ressort. Yo diré incluso más, es necesario que sea alguien que acepte renunciar a cualquier complicidad imaginaria con el niño y con su madre, para que un niño entienda que lengua y goce no son del mismo, no juegan en la misma liga. Arrivé en ce point, je reprendrai quelques remarques de mon ami Louis Ciara, qui a écrit un livre très intéressant qui s'intitule « Retour sur la fonction paternelle dans la clinique contemporaine ». Je le cite, « L'évanescence progressive de l'autorité du père n'est-elle pas plutôt une fonction intemporelle et sa disqualification, la dénonciation ou même la vindicte qu'il suscite parfois, contribue-t-elle alors à modifier cette fonction ?» Llegados a este punto, retomaré los señalamientos de Luis Ciara, de mi amigo Luis Ciara, que en un libro muy interesante que se llama Retorno sobre la función paterna en la clínica contemporánea, dice: la evanescencia progresiva de la autoridad del padre ¿no es acaso más bien una función intemporal y su descalificación, la denuncia e incluso la revancha que suscita a veces, las ganas de revancha que suscita a veces, contribuirían a modificar esta función? Je continue la citation, dans quelle mesure la fonction paternelle serait-elle menacée de désuétude et même d'obsolescence? ¿En qué medida, sigue la cita, en qué medida la función paterna estaría amenazada como de estar en desuso o incluso de obsolescencia? Et c'est cette phrase qui m'intéresse maintenant. Y la frase que más me interesa es la que viene ahora. Ne serait-elle pas plutôt une fonction intemporelle, inhérente à notre condition humaine, celle qui fait de nous des par-lettres, des êtres qui énoncent la parole et sont assujettis aux lois du langage et structurés par le désir qui les interpelle, chacun le temps d'une vie. ¿No sería más bien una función intemporal, inherente a nuestra condición humana, la que hace de nosotros hablaseres, seres que enuncian la palabra y están sujetos a las leyes del lenguaje y estructurados por el deseo que les interpela, cada uno en el tiempo de su vida? Voilà, donc je suis parfaitement d'accord avec lui sur le point que la fonction paternelle ne dépend aucunement de la façon dont le social fait du père quelque chose de différent suivant les cultures et les états de chaque société. Entonces estoy perfectamente de acuerdo con él en este punto, que la función paterna no depende de ninguna manera de la manera en que lo social hace del padre algo diferente según las culturas y los estados de cada sociedad. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les pères sont très présents dans le nursing de leurs enfants que pour autant la fonction paternelle ne peut pas s'exercer. En consecuencia, no es porque hoy los padres estén muy presentes en el nursing, ¿no? No sé cómo decirlo, en los cuidados de sus niños, gracias. No es por eso que la función paterna no puede ejercerse. Voilà. O sea, no es porque estén cuidando a los niños que no se puede ejercer la función paterna. La même question se pose dans les familles homoparentales ou monoparentales. Y las mismas cuestiones se plantean en las familias homo o monoparentales. Donc je voudrais dire que toute la description que Louis Ciara fait de l'obsolescence, de l'évanescence, etc., attribuée à notre père moderne, me semble ici pas tout à fait juste, puisque je pense qu'il s'agit de recouvrir actuellement le discours du maître, ça recouvre plutôt actuellement le discours du maître qui, en raison de sa déstabilisation par le discours capitaliste, l'empêche d'assurer sa fonction, c'est-à-dire ne parvient plus à assurer sa fonction régulatrice entre les quatre discours et de ce fait laisse en apparence le père dans une certaine forme d'évanescence alors qu'il n'en est rien puisque la fonction paternelle est, comme le dit Louis Ciara, également un invariant. Al contrario, querría decir que toda la descripción de Luis Ciara hace de la obsolescencia, de la evanescencia, etc., atribuidas a nuestro padre moderno, me parece que no del todo justo,
porque se trata más bien de recubrir actualmente el discurso del amo, que en razón de su desestabilización por el discurso capitalista que le impide asegurar su función, no llega a asegurar su función reguladora entre los cuatro discursos y por ese hecho deja en apariencia al padre en una cierta forma de evanescencia, mientras que esto no es en absoluto, pues creo que la función paterna es, como lo dice muy bien Luis Siaga, igualmente un invariante. Et donc, en effet, il ne faut pas confondre la forme et la structure. Si la forme change, c'est-à-dire la forme donnée au père suivant l'époque, la structure, en revanche, reste invariante en tant que fonction paternelle. Y en efecto, no hay que confundir la forma y la estructura. En consecuencia, si la forma cambia, la forma dada al padre según las épocas, la estructura, al contrario, queda invariante en tanto que función paterna. J'ajouterais donc que dans les démocraties contemporaines, ce n'est pas tant la remise en cause historique du père qui prévaut, même si c'est effectivement le cas, contrairement à ce que Louis Siaga disait dans son livre. Añadiré entonces que en las democracias contemporáneas no es tanto la puesta en cuestión histórica del padre lo que prevalece, incluso si es efectivamente el caso, contrariamente a lo que Louis Siaga escribe. C'est d'ailleurs bien en effet parce que le père n'est pas réductible au géniteur que nous pouvons travailler dans une clinique contemporaine, c'est-à-dire avec les nouvelles formes de parentalité, qui, bien qu'ayant modifié historiquement ses apparences, c'est-à-dire sa façon parfois de se représenter, n'en a pas pour autant modifié sa structure ou ses invariantes. Por otro lado, es en efecto porque el padre no es reducible al genitor que podemos trabajar en una clínica contemporánea, es decir, con nuevas formas de parentalidad, que, aunque hayan modificado históricamente sus apariencias, es decir, su manera a veces de representarse, en absoluto modificado su estructura o sus estructuras invariantes. En effet, au-delà du père, il y a la fonction dont il est l'agent, et j'ajouterais que c'est précisément ce qui produit ce qu'on appelle l'autorité. En efecto, más allá del padre, está la función de la que él es agente. Y añadiré que es precisamente esto lo que produce lo que se llama la autoridad. Avec ce complément, nous aurons en filigrane la dimension de l'auteur, qui est un des éléments constitutifs également de la fonction paternelle. Con este complemento tendremos en filigrana la dimensión del autor, que es uno de los elementos constitutivos de la función paterna. Par conséquent, à la différence du pouvoir qui lui s'impose, il n'y a d'autorité que lorsque celle-ci est reconnue par celui qui consent à s'y soumettre. En consecuencia, a diferencia del poder que se impone, no hay autoridad más que cuando ésta es reconocida por aquel que consiente en someterse a ella. C'est bien le problème que rencontrent les parents qui viennent nous voir, puisque justement les enfants ne consentent jamais très facilement à se soumettre à l'autorité de leurs parents. Este es, desde luego, el problema que encuentran los padres, pues justamente los niños no consienten nunca muy fácilmente a someterse a la autoridad de sus padres. D'ailleurs, pourquoi, me direz-vous, y aurait-il une quelconque nécessité à faire autorité auprès d'un enfant, si ce n'est pour ou par la fonction paternelle? Por otro lado, me diréis vosotros, ¿por qué habría cualquier necesidad de hacer autoridad al lado de un niño, si no es para o por la función paterna? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus en disant que je voulais profiter de cette très intéressante intitulée de ces journées pour essayer d'ouvrir aussi la question du père sur des dimensions où le genre n'est peut-être pas, certainement pas d'ailleurs, de mise dans cette affaire. Quería aprovechar el título de estas jornadas para intentar abrir algo a propósito de la cuestión del padre, que tiene mucho que ver en esta cuestión, ¿no? Et peu avoir dans les questions du genre. Y poco que ver en la cuestión del género. Pour terminer, je crois que si nous n'avons pas ces questions-là à l'idée, Y creo que si no tenemos estas cuestiones en la cabeza,
de façon un peu claire. pues un poco claras. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, on ne peut plus travailler avec des enfants. Entonces no se puede trabajar hoy en día con niños. Robert, y yo quisiera plantearte una cuestión. Muchísimas gracias por el texto. Ha sido un placer escuchártelo en francés también. Cuando mencionas la forma y la estructura y los invariantes de la estructura, mencionas la cuestión performativa del lenguaje. Creo que no podemos olvidar que ese detente va a ser dicho, es un dicho sintomático. Oui, bien sûr. Me preguntaba cómo podemos pensar la forma, la invariante de la estructura y que el agente de preformativo, el padre que va a decir ese enunciado, lo va a hacer de un modo sintomático, lo va a hacer desde la perversión. Gracias para la pregunta, que es un poco complicada en el sentido que necesitaríamos mucho tiempo para desarrollar. El único señalamiento que podría decir es lo siguiente. El goce impide a la función. Robert, quería saber qué opina del agente preformativo. ¿Podría ser la escuela, un tercero fuera de la familia? Parece como con niños muy pequeños, la escuela a veces es quien empieza a poner un límite o una palabra a algo que los padres parece ser que no están dispuestos o que se desautorizan a sí mismos, ¿no? Es una pregunta importantísima, en efecto, porque hoy en día muchos padres piensan que van a dejar a la escuela, ¿no?, introducir esta función tercera. Pero si lo piensan, en el mismo de pensarlo, es discreditar al tercero. ¿Me entiendes? Pensar que alguien más que ellos podrían asumir la función, ya es discreditar la función como tal. No hay otro del otro. No hay otro. Por supuesto. Y es una dificultad, efectivamente, porque no sea tanto que discreditan a la escuela como tal, sino que discreditan, ¿no?, a la función como tal, pensando que la escuela va a asumir lo que ellos no asumen. Y es muy complicado, en efecto. Yo diría que trabajar con estos padres, y es absolutamente imprevisible, ¿verdad?, es algo que pasa por los padres en ¿cómo decirlo?, en sus preguntas que no conocen y que tiene que ver con su fantasma de padres o fantasma del niño que tienen, ¿no? Por eso es complicado, pero es una vía posible para trabajar. Es decir, que no podemos evitar trabajar con los padres, ni tampoco cuando trabajamos con los padres, plantear estas preguntas que tienen que ver con el fantasma de cada uno de los dos, por supuesto, ¿no? Seguramente la cuestión, de nuevo, del goce es central, ¿no? Los padres, naturalmente, no quieren ser una autoridad, porque piensan que, no es que lo piensan, sino confunden autoridad y autoritarismo, ¿no?
Y es decir, que en esta equivocación se trata de ellos como niños. Sí. Y en un momento se tiene que elegir o bien ser padres de los niños o bien ser niños de sus niños. Allí hay una elección, ¿no? En un momento que se necesita. Hace muchos años había una experiencia en Barcelona, en el barrio chino, se descubrió, los mozos de escuadra descubrieron que una mujer tenía a su hijo, de alguna manera, de 6 años, secuestrado en su casa. Nunca había salido de la calle, nunca había ido al colegio. Entonces, en un momento dado, a través de la denuncia de unos vecinos, llegaron los servicios sociales, llegó todo el mundo, porque era un caso único, ¿no? Y empezaron a estudiar los psicoanalistas, los psicólogos, todo, a hacer test. Y resulta que, claro, esperaban encontrar una psicosis floridísima en el chaval. No era psicótico, al menos a los 6 años no se detectó ninguna psicosis, ¿no? Hablaba normalmente, no sé, el niño parecía normal. Claro, la madre, siempre la madre. La madre sufría un delirio místico. Por supuesto. Y entonces, claro, le hablaba a este niño de Jesús, de que Jesús los quería, que deseaba esto, que deseaba aquello, que esto no decía Jesús, ¿no? Bueno, y de pronto, claro, fue un poco la explicación primera de esa terceridad, precaria quizás, pero terceridad al fin, que estaba en este niño, ¿no? Gracias, es un ejemplo muy interesante. Gracias, Robert, por tu exposición que produce en mí, por una parte, la idea de contradecirte y por otra parte, la idea de conciliar para ver qué dos visiones del psicoanálisis estamos sosteniendo en el año 2020. Tengo la impresión de que el discurso que acabas de hacer está cogido íntegramente dentro del plan familiarista del psicoanálisis. Ese plan que de alguna manera fue denunciado por Deleuze y Guattari en 1972 y que llevó a cambios en la concepción lacaniana sobre el lugar y la función del padre, pasando del padre autoritario al padre de la perversión, y que tenemos que dar cuenta de esta estructura en la que estamos actualmente, donde están restos de ese familiarismo y al mismo tiempo la disolución del familiarismo por la intervención de procesos tecnocientíficos que anulan la función paterna y que hacen de padres e hijos por igual proletarios de un sistema que es el sistema del post-industrialismo, de la postverdad, de todo aquello que derroca la función paterna en términos de la solidaridad que existe entre lo que ya hace muchísimos años Luis Althusser hablaba como aparatos ideológicos del Estado y que sumaba a la familia como primer aparato ideológico del Estado, a la educación como el más importante, la religión, todos los demás aparatos ideológicos del Estado. Y que más que centrarnos en una idea familiarista como la que originariamente dio pie al psicoanálisis en Freud, tenemos que ir más allá para entender en términos políticos de la sociedad contemporánea qué es lo que está sucediendo con la función paterna y quién ejerce la función paterna cuando, como decía, lamentablemente no pudiste estar en el momento de la exposición, el verdadero ordenador, el que da las órdenes y el que pone orden en la familia y en el niño, es el ordenador, propietario. Eso es lo que creo que, por una parte, tenemos que, insisto, tenemos que conciliar estas dos maneras de ver el familiarismo freudiano
y lacaniano de los primeros tiempos, con una composición de lugar que vaya más allá del familiarismo originario. Bueno, muchas gracias para estos comentarios. Bueno, Robert, quisiera preguntarte, un niño que no dice no, ¿qué piensas de él? Es muy grave. De la misma manera que un padre que no sabe decir que no. Pues has puesto de lado este otro aspecto del niño que hace no con la cabeza, es su primer acceso al simbolismo, que a veces dice no, la palabra no le sale, y dice no a todo, y también hay que poder reconocer que es su acceso a la subjetividad. Pero si insisto tanto sobre el no del niño frente al no del padre, es porque pienso que los niños actuales no tienen ni padre ni madre. Tienen una matriz transicional. Una matriz transicional, o sea, que se relacionan con alguien que dice no y sí, dentro, fuera, muerte, vida, y todos los contrarios que existen en la vida precoz de un niño. Si hay solamente no o solamente sí, esto es lo grave en esta matriz. Si todo está permitido o si todo está prohibido, es lo unilateralismo que provoca los trastornos graves que tienen los niños. Pero no se puede saber en qué medida hay que privilegiar el sí o el no. Cuando hablas de performativo, finalmente la madre o el padre es la performatividad para este niño que vive en el desamparo total al inicio de la vida. El deseo alucina su objeto, dice Freud, por esto. La performatividad del niño al inicio es alucinatoria. Pero lograr pasar de este performativo del niño al no del niño es la etapa clave de la vida de un sujeto. Quería contrarrestar un poco, añadir lo que has dicho, este otro pendiente. Solo nos queda una pregunta, tiempo para una pregunta. Gracias. No, quería un poco retomar en filigrana tu título. Hay un psicoanalista en el avión, porque me parece, ya dirás, ¿no? Si no hay que poder introducir de una manera más clara la dimensión de la muerte entre la autoridad y el autor, porque de alguna manera se deja escuchar ahí, cuando alguien dice hay un médico en el avión, es que la muerte está acechando. Entonces me parece que por un lado es esta dimensión de la muerte, porque es decir que no, es decir lo imposible, ¿no? Es decir la ley de alguna manera. Y un poco a propósito de lo que comentaba
Brownstein a propósito del ordinateur, ¿no? Me pregunto si los niños hoy no van errantes en busca de ordinateur, no en ordinateur, es decir, en busca de un orden de autor, ¿no? Me parece que se puede jugar ahí un poco con esta doble versión, ¿no? Porque me parece que lo virtual introduce una errancia en la cual me parece que el mundo moderno lleva mucho tiempo a la gente errante, ¿no? Y que en realidad va buscando algo más allá de lo virtual, que toque la dimensión de la muerte, ¿no? Y la dimensión del ordinateur, ¿no? Del ordena autor, ¿no? Je peux dire deux mots pour permettre à Jacques et a Roque. Me parece que la cuestión es cómo lado familia como lado niño, como ser autor del no que uno puede o no puede decir. Es esa la cuestión. Alors, un punto más allá en la actualidad, creo yo, y será una próxima ponencia, creo yo que lo virtual y la relación a la virtualidad de los niños o de los adolescentes modifican, si no lo simbólico, yo diría más la relación a lo real. Y es eso que me parece, es decir, a lo imposible. Y eso es lo más importante hoy en día. Es decir, que hemos visto desde siglos y siglos la dificultad para construir lo simbólico para cada uno de nosotros, ¿no? Pero que la cuestión ahora me parece más la relación a lo real. Solamente un ejemplo para mostrar eso. Unas personas en los Estados Unidos se han dado cuenta que los adolescentes que habían jugado mucho en juegos virtuales, cuando estaban en la mili, ¿no? Morían, fallecían mucho más fácilmente que los otros. Es decir, que su relación a lo virtual implicaba que la relación a lo real, a lo imposible, ¿no? Era algo que se había modificado, ¿no? Bueno, solamente para señalar lo que me preocupa ahora y la cuestión del no. Evidentemente pasa del no del niño, ¿no? Pasa por estas preguntas, por es decir, por algo de nuestra época. Gracias. Bueno, muy bien, pasamos a la última ponencia de la mañana. A cargo de Guillermo Lazcano, del Espacio Psicoanalítico de Pamplona, y el título es Elucubraciones. Buenos días, muchísimas gracias a Acto por la organización de las jornadas y por invitarnos a participar en ellas. Comienzo con una cita de Colette Soler de su obra Lo inconsciente reinventado. El discurso sobre lo inconsciente es un discurso condenado, porque no hay coherencia de discurso de la que el inconsciente no se burle. Podríamos pensar el feminismo como síntoma del patriarcado, como intento de solución de lo que no funciona en el ordenamiento patriarcal.
Elizabeth Wright, en su libro Lacan y el posfeminismo, dice así: el posfeminismo incluye una objeción a la segunda ola del feminismo. Ese espléndido, múltiple y contradictorio movimiento surgido en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, que finalmente corrió el riesgo de congelarse en razón de sus presupuestos de que el patriarcado y el imperialismo eran las raíces de todo mal. Y subrayo las raíces de todo mal. Para el psicoanálisis lacaniano, freudo-lacaniano diría yo, los sufrimientos, los padeceres que aquejan a nuestros pacientes y que escuchamos en los análisis tienen que ver con ese real de estructura que Lacan formuló como no hay relación sexual y se cifra en el síntoma analítico que trata de suplir precisamente esa falta de relación. La civilización, la cultura, el resto de discursos los podemos pensar como intentos de ubicar el desorden de esa imposibilidad del lenguaje para regular los goces que serían los goces que supuestamente corresponderían a cada uno de los sexos. Si Freud y Lacan tenían razón y lo inconsciente es indestructible, aunque se pueda olvidar, Laura, como señalabas antes, porque es inherente al ser hablante, no hay ni habrá discurso civilizado que lo sofoque, o al menos así lo esperamos. La singularidad propia del síntoma de cada uno es inextinguible y seguirá dando cuenta de eso que Soler llama disidencia del síntoma y que Lacan nombró como subversión del sujeto. El inconsciente subvierte las normas. Sean cuales sean las normas, los semblantes y los órdenes de discurso se sostendrán en algún significante amo que no subsumirá la maldición del sexo y tendrá como efecto al sujeto dividido del lenguaje. El discurso analítico es el revés del discurso del amo. En análisis no dirigimos la vida de nuestros pacientes. El deseo de analista, decía antes Roque, excluye el deseo de ser el amo. ¿Qué papel juegan ahí el discurso de la ciencia y sus osías, voy a decir, el discurso capitalista? Programan en cierta medida la forclusión del sujeto. Las neurociencias universalizan al sujeto forcluyendo lo que éste tiene de singular. Colette Soler plantea que ni el DSM-3 ni otras taxonomías son las enemigas del psicoanálisis, ya que no hacen ningún discurso sobre la causa. Son las neurociencias, dice ella, las que en oposición abierta al descubrimiento freudiano ponen la causa. Son las neurociencias las que en oposición abierta al descubrimiento freudiano que pone la causa en el sujeto y hace un llamado a la responsabilidad del mismo en eso que le aqueja, ellas ponen esa causalidad en un retorno del hombre-máquina del siglo XVII. La idea de que el hombre, la mujer hablante, se encuentran totalmente determinados por la máquina orgánica, genética, hormonal, no un sujeto, sino una máquina. Por su parte, el discurso capitalista no produce semblantes que permitan ordenar el lazo social. No hay lazo social para el capitalismo. Al discurso capitalista le da igual el sujeto y, antes Roque también lo recordaba, los asuntos del amor, a no ser que pueda hacer mercancía con ellos. La oferta del discurso capitalista consiste en tratar de meter todos los goces en la máquina producción-consumo. Y en la actualidad cuenta también para ello con el discurso sobre los derechos del hombre, que ha cogido también el derecho al goce que se exhibe y se reivindica. El capitalismo no enlaza a los individuos entre ellos, enlaza a cada individuo con los objetos de la producción del mismo. Frente a esto, el análisis supone la entrada en un lazo social de cuyo proceso se espera que el sujeto pueda soportar mejor las situaciones y las contingencias que se le presentan en la vida. Produce un sujeto, y vuelvo a Colette Soler, que asume lo imposible del sexo, dice.
se identifica a su síntoma y a su soledad de goce, yo lo reformulo como un sujeto capaz de hacer de su mundo un lugar más habitable. El agente del discurso del analista, y recuerdo la cita de Lacan en el seminario de los 4 conceptos fundamentales, él dice: el agente del discurso analítico es el deseo de obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, accede por primera vez a la posición de sujeción a él. Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites. Pensaba, mientras te escuchaba antes, Robert, si esta significación de un amor sin límites tenía que ver con ese más allá del espejo. Por supuesto. Llegados a este punto, y apoyándome de alguna manera en ese deseo de analista, voy a presentarles dos pequeñas viñetas clínicas. A través de ellas espero que podamos seguir pensando un poquito más en torno a la clínica. Son 2 análisis que comenzaron hace aproximadamente 3 años. Un paciente dice: eso es justamente lo que pienso, tú has puesto las palabras. El analista: no he hecho más que repetir lo que he escuchado. Él dice: ya, pero yo no lo he dicho así. El analista: bueno, no solo has dicho cosas hoy. En el momento de levantarse y de despedirnos, añade: suerte en las jornadas. Le digo: en cierta ocasión escuché un analista que dijo: son mucho más interesantes mis pacientes. Él responde: gracias por la parte que me toca. Se trata de un paciente que jamás deja escuchar el sujeto. Yo ha habido veces que me he sentido tentado de ir donde él y de hacer toc toc, ¿quién hay ahí? No hay sujeto. No hay sujeto. Lo suponemos, pero en su decir, en su discurso, es difícil escuchar al sujeto. Él siempre es dicho por el otro. Su madre sabe, su mujer sabe. En esta ocasión, su analista tiene las palabras que dicen su pensamiento. Me pareció pertinente subrayar el tú lo has dicho. Restituirle algo de son tus palabras, hazte cargo de alguna forma, ¿no? Y subrayar que si hay algo interesante en sesión, no vendrá de mi lado, será del suyo. Los pacientes son los interesantes. Al día siguiente, con otro paciente, dice así: el otro día me hice un tatuaje pequeñito. Los 2 que me he hecho tienen que ver con el psicoanálisis. El primero, el de la espalda, me lo hice cuando me separé de los padres, cuando me fui a vivir fuera de casa. Y este otro, ahora, cuando he encontrado al huraño. Estos momentos en los que estoy tranquilo conmigo mismo, sin preguntarme cómo me mira el otro, qué quiere, cómo haré para satisfacerle. Escandí. Hace algunos años pensé, seguramente hubiera pensado si no se trataba de una entrada en análisis. Un modo de decir que la transferencia estaba instalada. Modo peculiar, que quizás tenga que ver también con el momento y la época, de que sea a través de 2 tatuajes, como él hace su articulación al psicoanálisis. Hoy me reservo la conclusión. Ya hace algún tiempo que algunos análisis no pasan por el diván. Los sostengo en el cara a cara, sin perder la mirada, que por otro lado, tanto hemos de cuidar cuando pensamos que la transferencia puede tomar el colorario de la erotomanía. Son decisiones que se toman en el 1 a 1, dentro de la particularidad de cada análisis. Sin embargo, me parece que las dificultades de estos pacientes con el semblante, con la articulación del lado simbólico imaginario y esa textura que en algunos momentos se aproxima al agujero, que presentan, junto a esas modalidades particulares de goce, no se elucidan del lado como el deseo, sino que más bien tienen mucho que ver en ellas. Son análisis muy a la letra de lo que dicen los pacientes. En la adopción de esa posición tuvo mucho que ver otra paciente que en una primera entrevista me formuló esta pregunta:
¿Trabaja usted los delirios? Trabaja, pensé. La dirección de la cura es responsabilidad del analista, que conlleva el compromiso de saber qué hace ahí, cómo escucha y cómo piensa y elabora esa experiencia hecha de palabras. Usted, ¿qué función hago ahí? Semblante de A, podríamos decir. Es tranquilizador hasta cierto punto, pero ¿cómo se maneja? ¿Cómo se efectúa? Podríamos decir en presencia, poniendo el cuerpo y esfumándome como yo, es decir, poniendo en suspenso aquello que me es propio, para que algo de lo que el análisis obró se presentifique. Haga presente para cada paciente el objeto que lo causa. Dios. Retomé algunas formulaciones de Lacan que tomo muy libremente, voy a decir. Todos somos locos, todo el mundo delira. Las formulaciones de Lacan vinieron a ofrecerme un tejido operativo donde poder colocar estas demandas que de algún modo yo he generalizado. Y a partir de ellas trato de escuchar la singularidad de la formulación que cada paciente nuevo expresa. No quiero decir, ni mucho menos con ello, que la hipótesis sea todos los pacientes que recibo son psicóticos, pero sí que en la reformulación de la demanda tengo muy presente las consideraciones sobre la dirección de la cura en la psicosis. Pienso que nuestra experiencia de algún modo se juega en los límites entre cordura y locura. Límites que, por otra parte, pienso en Banda de bohemios. Hablar supone pasar de un lado al otro. En el análisis se producen las escanciones, se marcan los tiempos. Y no olvidando que eso se goza. En Aún, Lacan, yo al menos lo pienso así, pienso que subvierte de alguna manera el tripartito de la primera tópica de Freud, de consciente, preconsciente e inconsciente, para enunciar que el lenguaje es el único aparato constitutivo de la realidad psíquica y que la misma, con el parler, es inconsciente, inconsciente de facto, real, Lacan. Somos parler, realidad inconsciente, operatoria en los unos de la lengua. Y él dejó una fórmula. La realidad se aborda con los aparatos del goce a condición de que asumamos que aparato no hay otro que el lenguaje. De este modo se aunarían goce y ser que habla. En esas experiencias, en esas marcas de goce sobre el cuerpo del hablante, con este cuerpo marcado, como digo, elucubraremos saber, saber inconsciente, cifrado, que trataremos de lucidar por medio del análisis. Se me plantea como un retorno, pero no a Lacan ni a Freud, un retorno a nuestra práctica, a nuestras propias consultas, a qué escuchamos en cada momento, que tiene que ver con lo que tú dices de los analizantes que no los puedes poner de entrada en el diván, por ejemplo, ¿no? Hay un modo de presentación diferente. Los jóvenes que aparecen con los aparatos y están más mirando la pantalla que a nosotros. Los padres que no se atreven a decir no. Digo padre como cualquier tercero que pueda autorizarse a cumplir esa función sin tener miedo a ser odiado, sin tener miedo a las pasiones que generan. Antes, en el patriarcado, el padre padrone hacía todo. Tenía relaciones con sus hijos, pegaba, en fin, hacía hombres, mujeres, niños, todos caían de la misma manera. Sabemos que eso no es. Sabemos que eso no es la autoridad, eso es otra cosa. Y eso no es la función paterna. Y tenemos que quizás poder replanteárnosla en la escucha de cada sujeto en el análisis para no caer nosotros también. Es como, ahora el capitalismo nos hace esto, porque si lo pensamos bien, el malestar en la cultura siempre ha tenido efectos sobre nuestro trabajo. Ahora, ¿no les pasa que tienen mucha gente en este momento, que viene mucha gente a la consulta? ¿Por qué? ¿Qué piden? Si fuese cierto
que se instauró el goce, que el capitalismo gana, que el sujeto no desea, que no pasa nada, ¿para qué viene? Entonces, quiere decir que si el sujeto es subversivo por naturaleza, por estructura, algo nos viene a decir, de las formas que venga. Pero me vienen a la consulta y te preguntan, ¿usted usa eso? Y es el diván. Sí, ¿usted cree que hablando esto se resuelve? Sí, pero me lo vienen a decir a mí, soy una psicoanalista. Quiere decir que algo sigue planteando la cuestión, venga de la manera que venga. Entonces, hay niños con los que he atendido que juegan con el ordenador y parece que no simbolizan nada, que están todo el día jugando, pero si te fijas y escuchas, hay un llamado a la función paterna, ¿no? Puedes ver el estrago materno en las niñas mirando las bloggers a ver cómo se colocan. Bueno, depende, pero si no nos ponemos prejuiciosos y no nos dejamos absorber por lo social de esta manera, podemos escuchar. Y si mientras más destapado tengamos las orejas, bueno, los oídos, podemos escuchar, podemos trabajar, creo yo, ¿eh? Sí, yo quería defender el YouTube. No soy una usuaria nativa, yo tengo 4 años, pero sí que quería matizar un poco esa visión o esa consideración de la relación a lo virtual, ¿no? como una relación que nos estaría dejando fuera, ¿no? de ciertas posibilidades, de cierto código y de una cierta subjetivación a la vez que veo que produce otra, ¿no? En lo virtual hay también la producción de comunidad, la producción de lazo, de referencia, quizás de una manera que todavía no acabamos de entender, de descifrar, puede que un exceso de relación al imaginario, etc. Pero no solo hay soledad allí, hay comentarios, hay comunidad, hay seguirse y no seguirse, hay una producción subjetiva. Quizás como de pequeños núcleos desparramados por todo el planeta que también producen cierto tipo de discurso, que no solamente es un discurso alienado, ¿no? Bueno. Perdona, quería apoyar a lo que tú decías. Hay un librito que se llama Pulgarcita, por los pulgares, ¿no? Por el juego de los pulgares, de un autor francés que defiende esa tesis y que me parece correcta, ¿no? No es que todo es negativo, todo es positivo. Michel Serres. Sí. Que incluso hay estudios acerca de la producción afectiva en momentos de hiperconectividad, como han sido el 15M, como ha sido el Occupy, Wall Street, estudios a nivel global de cómo a través de Twitter no solo se realizaban hiperconexiones, sino que había también una producción afectiva y emocional, ¿no? Y subjetiva. Bueno, quería hacer dos aportes, dos reflexiones. Una, al hilo de lo que acabamos de escuchar, y es verdad, no todo es tan malo, y sí que en la consulta me encuentro pacientes jóvenes que me explican, bueno, que vienen de encontrarse con los amigos. Entonces pregunto, ¿pero virtual o físico? ¿Cómo es esto, no? Entonces, a través del juego, a través de esas horas que pasan con el ordenador, tienen un encuentro con otros, ¿no? Con otros que son sus amigos, que no conocen físicamente, pero que sí se conocen, y hay un espacio de intercambio, de afectividad, y sí que he visto que esto en algún momento produce el encuentro real. Y lo menciono como algo positivo en ciertos aspectos, siempre teniendo en cuenta el caso por caso y lo singular. Pero sí que es verdad que en el desamparo que a veces llega y que se siente, que sentimos todos en este momento, eso también está. Y por otro lado, quería hacer otra mención que es a la función de la escuela en épocas de hipermodernidad.
y hablábamos antes de quién ejerce la función paterna, cómo se ejerce la función paterna. Y yo pensaba también, ¿no?, relacionado a lo que ordena el ordenador, cómo desordena a estas funciones materna y paterna de estos padres jóvenes que se desacreditan a sí mismos con tanta información de lo que deben hacer, de lo que tienen que hacer. Llegan a las escuelas depositando ahí la necesidad de que alguien ejerza la función paterna, pero se produce una contradicción que es desacreditar al maestro. El maestro no es aquel que conocimos en el siglo pasado con esa autoridad. Y aquí he tenido la experiencia últimamente del llamado de la escuela al psicoanalista. Es decir, me convoca a la escuela para poder reunirnos, para poder intercambiar y para poder sentirse escuchados, por un lado, en la angustia del maestro ante esta falta de una función paterna que aparezca por algún lado. Y bueno, es una pedida de ayuda, ¿no? No solo de ser escuchados, sino de algún aporte de algo que calme la angustia. Bueno, no, al hilo de lo que comentas, creo que es apelar a la función tercera, ¿no? Es buscar un mediador. Efectivamente, particularmente yo también he tenido esa experiencia, ¿no? Que de la escuela te llamen, acudan a un psicoanalista. Claro, entonces la escuela... Para por lo menos tratar de mediar ahí en los conflictos que se van produciendo y que van surgiendo. Claro, se convertiría la institución educativa, ¿no?, en una terceridad, si se quiere, y además es un espacio también de producir un lazo social que muchas veces es el único espacio que tienen los niños para hacer lazo social, donde además, y de acuerdo a muchos problemas familiares, la escuela se convierte en un espacio de contención. Muchas veces el niño está mejor en la escuela que dentro de casa. Hay una escritora inglesa que no recuerdo el nombre francamente, la escuché esta semana en una tertulia que hablaban de libros y porque presentaba una traducción de una de sus novelas, pero se ve que la señora es muy buena y muy conocida y muy reconocida. Es dentro de los escritores ingleses actuales. Y el título, quizá a alguien le suene, se llama Frankenstein, ¿no? Y entonces vuelve a novelar, ¿no?, la cuestión de Frankenstein, pero claro, en un mundo futuro donde, bueno, por ejemplo, ya existe. Es decir, aparte de los ordenadores, de la rumba que te limpia el suelo, etcétera, etcétera, hay, por ejemplo, ordenadores mascotas ya en uso, ¿no?, para la gente que se siente sola, la gente mayor, ya en vez de un perro o un canario, ya es un robot. Bueno, entonces, dentro de este mundo donde ya la robótica incluso es para hacer de animal de compañía, ella imagina un mundo, no he leído la novela, pero lo voy a leer, imagina una novela futura, donde va a ser esta interacción con estos mundos de los robots. Y entonces ella se hace una pregunta muy interesante, que es la que quiero deciros, ¿no? Porque dice, los humanos, según ella, los humanos somos capaces de amar a un robot, a un objeto. Yo creo que sí. Tenemos muestras de que somos capaces de, aunque sea un robot, amarlo. Pero mi pregunta es, decía ella, ¿el robot me amará a mí? Entonces me pareció interesante. Me parece que hablas de Mary Shelley, ¿no? Pero este es el antiguo Frankenstein. Sí. Pero ahora es la autora inglesa. Sí, no, sí. Frankenstein, c'est le premier homme augmenté. C'est la question de l'homme augmenté. Frankenstein es el primero hombre augmenté, aumentado. Por eso es muy actual la cuestión de Frankenstein, de cierta manera. Ahora se podría mirar el Google Bueno,